Debería haberme casado. Esta es una afirmación infundada, ¿verdad? Supongo que se necesitan dos para bailar tango. Así que tuve que decir que Maddie y yo teníamos que casarnos porque de lo contrario me habría sentido un poco solo parado allí solo. Pero incluso esta afirmación infundada es solo una media verdad, porque si no quisiéramos de todos modos, simplemente no sucedería. James, Maddie, mi novia estable durante los últimos 12 meses aproximadamente, habló una bonita noche de viernes. Tengo noticias para ti. ¿Buenas o malas? Sonreí mientras observaba a mi alma gemela rubia, esbelta y bastante hermosa de 5 pies 6 pulgadas. No estoy seguro, James. Maddie rió un poco nerviosa. Podría ser de cualquier manera. Depende de ti. No es necesario relatar el resto de la conversación para mostrar a dónde llevó. Basta con decir que en cuestión de momentos estábamos en los brazos del otro, declarando nuestro amor mutuo e intentando decidir cuándo convertiría a mi recientemente embarazada novia en mi recientemente embarazada esposa. En cualquier momento conveniente para tu familia, sugirió Maddie. No me queda familia después de que murió la tía Beth, y no hay nadie en Leicester con quien sea particularmente amigable. Era verdad, quizás triste pero verdad. La pobre Maddie perdió a sus padres cuando era niña en un accidente de motocicleta y después de años en hogares de acogida finalmente fue acogida por la tía Beth, una amiga de la madre fallecida de Maddie que vivía cerca de Leeds. La pobre tía Beth falleció hace unas semanas antes de que tuviera la oportunidad de conocerla. Estaba en Canadá por negocios cuando murió, y para cuando regresé, Maddie ya estaba en Leeds para el funeral y todo estaba hecho y enterrado. En el sentido literal de la palabra, ¿qué pasa con el hijo de Beth, Maddie? Pregunté con cierta reticencia, ya que en ocasiones anteriores en las que se mencionaba, ella cortaba la conversación. ¿Alguna vez estuviste cerca de Tom, verdad? ¿No te gustaría que estuviera presente en este día? Tom está en la cárcel, James, dijo Maddie bruscamente, su voz teñida de irritación. Ya te lo dije antes, no quiero hablar de él. Ups, no había necesidad de mencionar a Tom. Sabía que estaba cumpliendo su condena por orden de su majestad, pero no sabía por qué ni dónde. Un tema delicado, mejor cambiar de tema rápidamente. Mis padres están jubilados, así que creo que cualquier fecha les vendrá bien. Cuanto antes mejor, dijo James, mi futura esposa sonrió, acariciando su vientre plano, y su enojo fue olvidado. Llamémoslos ahora mismo, y así sucedió. Justo 4 semanas después, nos casamos en la oficina de registro en Bedford, donde vivíamos, en presencia de un pequeño grupo de mis parientes y nuestros amigos mutuos. Fuimos a las Indias Occidentales para una maravillosa luna de miel, pero solo unas semanas después de regresar, la barriga de Maddie comenzó a mostrar signos de dar la bienvenida a nuestro primer hijo, Cara. Así es como nombramos al pequeño paquete de alegría, que finalmente llegó al mundo gritando con un juego completo de dedos y dedos de los pies y un par de pulmones que prometían muchas noches sin dormir. El nombre de mi madre era demasiado largo y pasado de moda, así que nuestra hija fue nombrada en honor a la mujer que Maddie consideraba su madre. Pensé que era apropiado, y Maddie me amó por ello. La vida matrimonial era maravillosa, y aunque no digo que nunca tuviéramos desacuerdos, Maddie y yo nos acomodamos bien juntos con nuestra maravillosa hija. A medida que Beth crecía, en realidad se volvía rubia, y con la iluminación adecuada, su cabello incluso tenía un toque de rojo. A diferencia de mí, con un cutis oscuro y cabello completamente negro, Maddie era más rubia sucia, así que Beth tomó un ejemplo del lado de su madre. Sin embargo, la pequeña Beth tenía más de mi personalidad y rara vez se molestaba o incluso lloraba, a diferencia de Maddie, que siempre era propensa a ser demasiado emocional. Una buena mezcla, se podría decir, lo mejor de ambos lados, aunque por supuesto, nunca fui lo suficientemente valiente como para decir tal cosa a mi querida esposa. Llevábamos casados casi 4 años, y Beth ya había cumplido 3, cuando de repente algo no iba bien en la familia Dawson. Beth estaba razonablemente feliz, y yo estaba más que feliz con la vida, pero Maddie claramente tenía algo en mente. Dejó su trabajo poco antes de que naciera Beth, y como yo ganaba buen dinero, nunca regresó. Para ese entonces, vivíamos en un bonito pueblito al norte de Bedford, y 2 o 3 veces por semana, Maddie llevaba a Beth a Bedford para hacer sus compras,
llevarla a la clínica, o simplemente para encontrarse con amigos con los que solía trabajar. Y cuando yo estaba cerca, a veces nos reuníamos para almorzar, lo cual era agradable. Pero últimamente, regresaba a casa con un estado de ánimo muy pensativo después de los viajes a la ciudad, y algo claramente la estaba molestando. En las primeras semanas, comenzamos a salir. Después de ser presentados por un amigo en común, Maddie pasó por periodos de mal humor. Aparentemente, era porque estaba preocupada de que nos estuviéramos metiendo en una relación seria bastante rápido, pero eso lo había dejado atrás hace mucho tiempo. Yo, por supuesto, le pregunté cuál era el problema, pero todo lo que obtuve fue un buen sacudón de cabeza. Consideré la posibilidad de que estuviera teniendo una aventura con algún chico, pero Beth siempre estaba con ella, así que ni siquiera parecía una posibilidad remota. Resultó que estaba en lo correcto en esa suposición, pero quizás hubiera sido mejor si hubiera sido así. ¿Qué demonios pasó, Maddie? Finalmente exigí con más fuerza cuando ella estaba realmente deprimida. Me miró y simplemente se quedó triste por un momento antes de hablar. Creo que te debo una explicación, James. De todos modos, lo descubrirás pronto, así que más vale que termine con esto. ¿Qué sé yo? Pregunté, y sus palabras me llenaron de horror. Estaba enferma. ¿Había algo mal con nuestra hermosa hija? Acuesta a Beth, cariño, sugirió con un suspiro. Luego baja y hablaremos. Está bien. Agrupé a la bebé Beth y la llevé arriba, contenta de que estuviera tan somnolienta y no insistiera en que me quedara a leerle un cuento. Quería bajar de nuevo y averiguar cuál era el problema. Si hubiera sabido en ese momento, me habría quedado más tiempo con Beth. Demonios, si hubiera sabido lo que iba a pasar, quizás nunca habría salido de su habitación. Ven y siéntate aquí, James, me dijo Maddie, señalando una silla al otro lado de la mesa donde estaba sentada, no junto a ella, lo cual no era una señal tranquilizadora. James, cariño, comenzó, tomando una profunda respiración antes de continuar. Preguntaste por Tom varias veces y nunca te dije nada, ¿verdad? No, estuve de acuerdo. Siempre me interrumpías. Bueno, es hora de contarte sobre Tom, continuó Maddie en un susurro. Tom es un par de años mayor que yo, y cuando era más joven, era como un hermano mayor para mí después de que fui a vivir con él y su madre. Suena bastante normal, interrumpí para tranquilizarla. Sí, pero a medida que crecimos, las cosas cambiaron, James, continuó Maddie, evitando mi mirada. De hecho, no éramos parientes, nos convertimos, bueno, en algo así como un chico y una chica. Simplemente asentí, preguntándome hacia dónde iba esta conversación y sospechando que no me gustaría. Luego, cuando entramos en la adolescencia, nos convertimos en algo más, mucho más. ¿Qué dijo su madre al respecto? Pregunté, tratando de mantener mi voz nivelada y no involucrarme demasiado en lo que podría significar mucho más. Estaba totalmente a favor. Tom era un poco rebelde, al igual que su padre antes de morir en una motocicleta. Nunca te lo dije, pero la razón por la que mis padres y Tom eran tan cercanos era porque todos eran motociclistas, Hells Angels y todo eso. Hells Angels, exclamé, completamente sorprendido. Sí, respondió Maddie, los cuatro. Pero tus padres también murieron en un accidente de moto, ¿verdad? Sí, murieron, admitió Maddie tristemente. Estaban viajando en un grupo grande a Brighton por una semana, cuando tomaron una curva demasiado rápido y se mataron. ¿Y el papá de Tom? Lo pregunto con cuidado, ya sabiendo los detalles de la muerte de sus padres, pero sorprendido al escuchar que eso no era todo. Sucedió solo 4 meses después cuando él iba camino al trabajo. Fue golpeado por un camión y la tía Beth perdió a su esposo y a sus 2 mejores amigos en un periodo tan corto de tiempo que nunca volvió a subirse a una bicicleta. Empezó a odiar esas cosas. Bueno, es comprensible, simpaticé. Nunca me gustaron esas cosas. En mi entendimiento, cualquier cosa que rodara en la carretera con 2 ruedas era o una bicicleta si no tenía motor, o la mitad delantera o trasera de un auto si lo tenía. Luego la tía Beth me acogió y me crió como si fuera su propia hija, continuó Maddie. ¿Pero ella estaba a favor de que Tom y tú estuvieran juntos? Sí,
Es verdad, continuó Maddie, y todo su comportamiento indicaba que estaba medio de vuelta en esos días. Como dije, Tom era realmente salvaje, apasionado por las motocicletas y las conducía sin miedo, al igual que su padre. Beth odiaba la idea de lo que le podría pasar, y supongo que decidió que yo podría ser una buena influencia para él. ¿Y lo fuiste? Creo que no, suspiró Maddie. De hecho, fue al revés, y al final, me volví tan salvaje como Tom. Éramos parte de una pandilla de motociclistas y hacíamos todo tipo de tonterías que no deberíamos haber hecho. Bastantes cosas que según la ley no deberían haberse hecho. ¿Quieres decir que iban a toda velocidad? Pregunté. Sí, por supuesto, pero también mucho más. Todos teníamos una reputación conocida con la policía local. ¿Así que así fue como Tom fue encarcelado? Adiviné en voz alta, todavía tratando de asimilar el hecho de que mi querida y dulce esposa alguna vez fue una chica motociclista. Al menos eso explicaría el tatuaje en su trasero que nunca quiso explicar. Maddie no respondió de inmediato, simplemente se quedó allí como si estuviera reuniendo fuerzas para contarme algo. Más o menos, murmuró finalmente, y esperé a que continuara. Íbamos montando con un club de motocicletas una noche y estábamos regresando de Manchester cuando nos detuvimos para encontrarnos con otro grupo que conocíamos. Tom iba conduciendo su nueva Honda conmigo en la parte trasera, y le rogué desesperadamente que me dejara probarla. En realidad, no tenía una licencia completa de motocicleta, aunque había montado la Suzuki menos potente que tenía antes. Pero nunca había probado algo tan pesado y potente como su nueva moto, así que no estaba configurado. Esto me molestó, y como una tonta, empecé a coquetear con otro motociclista llamado Mike, que iba con otro grupo. Sabía que siempre le gusté, y probé su fuerza varias veces. Siendo honesta, admitiré que él y yo teníamos un poco de historia cuando Tom no estaba cerca. Por supuesto, nunca llegamos muy lejos con él, pero algunas veces fuimos más allá de un simple beso. No puedo creer lo que estoy escuchando, Maddie, suspiré. Me parecía casi imposible que la madre de mi hijo pudiera comportarse de esa manera. Todo esto ocurrió hace unos años, James, respondió con una mirada arrepentida. Soy varios años mayor y mucho más sabia que entonces, cariño. ¿Estás seguro de que quieres que continúe? Sí, sigue, Maddie, le dije. Todo esto sucedió antes de conocerte. Francamente, estoy sorprendido por todo esto, pero no afecta cómo me siento acerca de ti. Mi esposa soltó otro suspiro pesado y me miró tristemente, pero por lo demás permaneció en silencio. Y nuevamente tuve que hacer un gesto para que continuara la historia. Tom, que Dios lo bendiga, se puso muy celoso por la forma en que me estaba comportando, y ambos grupos se volvieron un poco hostiles entre sí. Se avecinaba un problema, pero yo, la estúpida que era, simplemente seguí disfrutando del alboroto que había creado. Finalmente, Tom se acercó e intentó alejarme de Mike, pero no me moví. Le dije a Mike que Tom estaba siendo grosero y no me dejaba conducir su Honda, así que él debería dejarme probar su Kawasaki. No había posibilidad porque la moto de Mike era aún más potente que la Honda, pero él jugó conmigo. ¿Te dejó conducirla? No, me dijeron que no había posibilidad, pero él quería que me sentara detrás de él y diera un paseo. 2 o 3 de sus amigos parecían estar animándolos a ambos, pero al mismo tiempo intentando calmarlos. Pero luego Mike fue aún más lejos y dijo que si me desnudaba de la cintura para arriba y montaba con él detrás de mi espalda, entonces después de eso me dejaría probar en el camino de regreso. ¿Desnuda de la cintura para arriba? Exclamé incrédula. ¿Por qué este idiota pensaba que harías eso? Porque ya lo hice antes, James, varias veces. Ella me sorprendió. Por supuesto, solo en la parte trasera con Tom, pero un par de veces en la concentración de motocicletas, di una vuelta completamente desnuda. No era algo excepcional en esa multitud, y varias chicas lo hacían, mostrando todo lo que tenían. Me cuesta aceptar todo esto, Maddie, le dije, sacudiendo la cabeza mientras mi estómago daba vueltas. Esto no es como la chica que conocí y me casé. Ya te lo dije, James, ahora soy mayor y más sabia, pero eso fue en ese momento. Bueno, ¿gracioso? Terminé por ella, a lo que asintió y continuó, tratando de mantener una pálida sonrisa en su rostro.
Tom no reaccionó hasta que me quité la chaqueta de cuero y la camiseta y alcancé detrás de mí para desabrochar mi sujetador. Entonces me agarró y gritó que si eso es lo que se necesita, entonces puedo conducir su maldita Honda. ¿Te quitarías el sujetador? Pregunté con cierta incredulidad. Me sorprendieron sus revelaciones, pero tengo que admitir que estaba más emocionado por sus travesuras que por el paseo en moto. Y tenía una imagen mental de Maddie, desnudándose así. Bueno, tuvo cierta influencia en mí. ¿Sabes a qué me refiero, verdad? Sí, respondió simplemente. ¿Y mostrarías tus pechos ante ellos? Sí. ¿Y te irías con él? No estoy segura, pero es posible. Pero esperaba que Tom cediera primero. Jesús, Maddie, murmuré. Eras una verdadera perra en ese entonces, ¿verdad? Probablemente lo era, respondió calmadamente. Pero tienes que entender que en una fiesta así, los chicos son los reyes y las chicas son tratadas casi como propiedad, si no en privado, entonces en público. Cuando una chica tenía la oportunidad de vencer a uno de los chicos, era una emoción real. Supongo que esa es una de las razones por las que había tantas peleas por las mujeres. ¿Así que te dejó probar la Honda?, pregunté. Aunque en realidad, estaba más interesado en si ella había seguido adelante y se había quitado el sostén en ese momento. Sin embargo, esto pronto cambió. Sí, continuó. Me puse la chaqueta de nuevo, besé a Mike en la mejilla para molestar a Tom, y luego caminé con él hacia su Honda. Estaba muy enojado conmigo, pero mantuvo su palabra. Y en cuestión de minutos, estaba conduciendo lentamente por el estacionamiento con Tom en el asiento trasero. Me gustó. Y para ese momento, creo que incluso Tom comenzó a estar bien con eso, porque todo funcionó para mí. Y luego todo se vino abajo. ¿Qué pasó?, pregunté impacientemente. Creo que enfadé a Mike y me siguió en su Kawasaki y empezó a cortarme el paso. Tom empezó a enojarse y me dijo que parara. Pero por supuesto, yo sabía mejor y conduje más rápido. Luego Mike salió del estacionamiento y rugió por la carretera. Y aunque Tom me gritaba, lo seguí. En ese momento, no pude evitar notar que había lágrimas en los ojos de Maddie, y parecía que estaba a punto de estallar en llanto. Me acerqué y la abracé, instándola a tomarse su tiempo. Pero ella negó con la cabeza y siguió sollozando mientras terminaba su historia. Mike iba cada vez más rápido, y yo, como una idiota, lo perseguí. Fue emocionante, e ignoré los gritos de Tom para que me detuviera y continué. En ese momento, Maddie estalló en lágrimas, sollozando tan lastimosamente que no podía entender lo que me estaba diciendo. Y pasaron varios minutos más antes de que pudiera terminar su historia. Para ese momento, ya había adivinado que todo no terminaría muy felizmente, y no me equivoqué. Mike se desaceleró y se colocó a nuestro lado, animándome a ir más rápido, mientras Tom se volvía loco, golpeándome en la espalda para que frenara. Pero no lo hice. Intenté adelantar a Mike, pero no lo logré. Perdí el control. ¿Qué pasó, Maddie?, pregunté suavemente, sosteniéndola mientras lloraba fuertemente, recordando lo que obviamente fue una experiencia terrible. La Honda se deslizó debajo de mí y chocó contra la moto de Mike. No recuerdo qué pasó después, y lo siguiente que recuerdo es que en algún momento después me desperté en el hospital, estando en algún tipo de coma. Tenía un buen golpe en la cabeza, pero afortunadamente para Tom, él estaba más o menos ileso. Y este mismo Mike, exigí. ¿Qué le pasó a él, Maddie? ¿Muerto? Sí, muerto, mierda, sí. ¿Pero qué pasó entonces, cariño? No entiendo. Tú estabas conduciendo una moto, y Tom era solo un pasajero. ¿Cómo terminó en la cárcel? Él asumió toda la culpa, James, sollozó. Cuando recobré el sentido y pude darme cuenta de lo que estaba sucediendo a mi alrededor, ya era demasiado tarde. Tom le dijo a la policía que él era quien iba al volante y asumió toda la culpa. Pero no fue él, Maddie, protesté. Fuiste tú, lo sé. ¿Pero por qué haría esto, querida? Busqué una explicación. ¿Por qué asumió la culpa? Porque me amaba, respondió ella simplemente. Yo era su mujer, y él quería protegerme. Mierda, exactamente. Para entonces estábamos hartos y ninguno de los dos quería hablar más al respecto.
Así que nos acurrucamos juntos en el sofá y guardamos silencio durante lo que pareció ser un tiempo terriblemente largo. Finalmente me di cuenta de que había más en la historia y tenía que averiguarlo todo. ¿Qué más quieres contarme, Maddie? Finalmente pregunté. Debe haber más en las acciones de Tom de lo que me has contado hasta ahora. Tienes razón, por supuesto, admitió Maddie. En ese momento, créelo o no, Tom tenía un historial limpio con la policía. Lo detuvieron varias veces, le impusieron multas por exceso de velocidad y así sucesivamente, pero nada más. Mike aparentemente no se veía tan mal después del accidente, así que Tom no pensó que algo grave resultaría de ello y le dijo a la policía que él estaba al volante. A diferencia de Tom, yo tenía un par de condenas y él tenía miedo de que abrieran un caso en mi contra. Así que, decidiendo que todo no era tan grave, él asumió la culpa. ¿Has tenido 2 condenas? Tartamudeé, preguntándome qué otras revelaciones me esperaban. Jesús, Maddie, ¿eres una criminal? No realmente, James, Maddie sonrió culpablemente. Ya te conté sobre las cosas que hice. Ambas fueron por exposición indecente. ¿Qué? Montar desnuda en bicicleta alrededor de un camping es una cosa, pero a la policía no le gustaba que lo hiciéramos en el centro de la ciudad. ¿2 veces? Más de 2 veces, susurró Maddie. Me atraparon 3 veces, pero la primera vez me dejaron ir. No sabía si podía soportarlo más, pero ella continuó explicando cómo Mike de repente empeoró y murió inesperadamente. Y Tom se mantuvo firme en su historia para proteger a Maddie. Cuando el caso llegó a juicio, perdió y terminó recibiendo una sentencia inesperadamente larga. Parece que le debes mucho a este Tom, Maddie, suspiré cuando ella se detuvo. ¿Cuándo saldrá? Ese es el problema, James. Aún le quedan unos años, pero acabo de enterarme de que recibió libertad condicional por buen comportamiento y saldrá pronto. ¿Cuándo? El jueves, me sorprendió. Pasado mañana, por eso he estado preocupada las últimas semanas. Señor, qué lío. Puse mi cabeza entre mis manos y pensé por un rato. Maddie realmente le debía mucho a este chico. Y por mucho que lo dudara, sabía que no podía simplemente pedirle que lo dejara después de lo que había hecho por ella. No me gustaba para nada, pero ella era mi esposa. La amaba, y sabía lo que debía hacerse. Pobre desgraciado. Mientras estaba en prisión por algo que ni siquiera hizo, su madre murió y su novia se casó con otra persona. Supongo que no tiene a dónde ir cuando salga, ¿verdad? Pregunté, rezando en silencio para que mi suposición estuviera equivocada. No realmente, ella me decepcionó. La casa de su mamá era solo una casa alquilada y perdió contacto con sus viejos amigos en Leeds. Un momento, me faltaba algo aquí. ¿Cómo sabes esto, Maddie? Le pregunté. ¿Cómo sabes tanto sobre él si está en prisión en algún lugar del norte? No está en el norte, James, Maddie respondió tan suavemente que apenas la escuché. Lo estaba, pero se metió en algunas peleas allí y lo trasladaron. ¿Dónde? Pregunté, ya sabiendo cuál sería la respuesta antes de que las palabras salieran de mi boca. A Bedford, murmuró, justo aquí en la prisión de Bedford. ¡Qué maldita coincidencia!, dije sarcásticamente. Lo siento, James, cariño. Sé que debería habértelo dicho hace mucho tiempo, pero seguí evitándolo y se me hizo cada vez más difícil decírtelo. Me sentí atrapada y no supe cómo salir de eso. ¿Así que ibas a Bedford a menudo a visitarlo? No todo el tiempo, pero se encogió de hombros pero no terminó. Las lágrimas seguían rodando lentamente por su mejilla mientras nos sentábamos y nos mirábamos, preguntándonos qué decir a continuación. Me mudé aquí para estar cerca de él, James. Pensé que funcionaría, pero no pensé que conocería a alguien más, cariño. No esperaba conocerte. Simplemente no permití el pensamiento de que me enamoraría de otro hombre. ¿Qué debemos hacer ahora, Matty? No lo sé, James. Como dije, sabía lo que se debía hacer. Ni siquiera conocía al tipo, pero Matty le debía mucho, y ella era mi esposa. Era hora de ser generoso. Escucha, Matty, comencé. No me gusta la idea, pero supongo que podría venir y quedarse aquí por unos días. Suficiente tiempo para que encuentre un lugar para vivir. Quizás podamos ayudarlo con unas monedas para que pueda empezar. No funcionará, James.
¿Por qué no?, pregunté, algo aliviado de que francamente ella no pensara que era una buena idea. No creo que esto le convenga, James. ¿Por qué demonios no? Me irrité, pensando que mi oferta era bastante comprensiva dadas las circunstancias. Él no sabe de ti, James. ¿Él no sabe? Tom no sabe que me casé con James. Lo siento mucho, cariño, pero nunca tuve el valor de decírselo, y él todavía piensa que estoy esperando a que él salga. Arruiné todo, ¿verdad? Maldición, sí. El resto de la noche pasó como una pesadilla. Nos movíamos alrededor el uno del otro tratando de descifrar qué hacer en nuestras propias mentes. Cuando finalmente volvimos a hablar, intenté hacerle saber que la próxima vez tendría que decirle la verdad a Tom. Mientras más lo posponga, más difícil será. Estaba muy enojado con ella por ser tan estúpida, especialmente porque normalmente era una persona tan organizada y honesta. Pero Maddie era mi esposa. La amaba con locura, y por supuesto, tenía que pensar en nuestra hija Beth. Sí, Beth, ese es el problema. Me di cuenta de que Maddie aún tenía fuertes sentimientos por Tom, aunque yo no la presionaba al respecto. Pero Maddie y yo teníamos a Beth, así que no me preocupaba su compromiso a largo plazo. Realmente quería insistir en que le dijera a Tom que se fuera al diablo. Pero en el fondo, sabía que sería un error. Maddie tenía que resolver esto por sí misma, y mi trabajo era ayudarla a hacerlo. Al día siguiente, el día antes de su liberación, Beth fue a visitar a Tom y contarle la verdad. No sería fácil, pero tenía que hacerse. Y me tomé el día libre para poder estar allí cuando ella regresara a casa, sabiendo que necesitaría mi apoyo. La esperé en casa, mis entrañas tratando de revolverse, preguntándome en qué estado regresaría. Hola, Maddie, la saludé en la puerta mientras caminaba por nuestro jardín. ¿Cómo fue todo? ¿Cómo lo tomó Tom? No lo aceptó, respondió ella, algo confundida por mí, pasando a mi lado. ¿Qué quieres decir con que no lo aceptó? No se lo dije, James, respondió Maddie sin mirarme. Estaba tan emocionado como si fuera el mejor día de su vida. Simplemente no pude hacerlo, James. No pude romperle el corazón cuando estaba tan feliz. Por Dios, Maddie, comencé enojado. ¿Crees que será más fácil para él mañana? ¿Crees que estará menos molesto? ¿Crece mujer estúpida? No le voy a contar sobre esto mañana, Tom. Maddie me golpeó. He tomado mi decisión, James, y lo siento, pero le voy a dar un par de días de felicidad antes de destruirlo. Eso es lo menos que le debo, James, no importa lo que me cueste. Me quedé con la boca abierta mientras el significado de lo que mi esposa dijo me llegaba. ¿Un par de días de felicidad? Pregunté ansiosamente. Sí, James, respondió, finalmente mirándome con una expresión determinada en su rostro. He reservado una habitación de hotel en la ciudad para mañana por la noche, y tengo la intención de devolverle a Tom lo que hizo por mí. Ni hablar, Maddie, le grité. Si crees que me quedaré de brazos cruzados mientras otro hombre tiene relaciones con mi esposa, entonces deberías pensarlo de nuevo. Dios, mujer. Sé que le debes, pero esto es simplemente ridículo. No puedes detenerme, James, me gritó de vuelta. Es mi decisión, mi cuerpo, y haré lo que creo que es correcto. Le debo tanto, James. Por favor, intenta entender. Entiendo. Permitirás que otro hombre tome el control de ti. No sucederá, Maddie. Simplemente no sucederá. He tomado mi decisión, James. Ni hablar, Maddie. Lo haré, James, cariño. Por favor, ¿por qué no puedes entender? Entonces quizás no esté aquí cuando llegues a casa, Maddie, amenacé. Si permites que te toque aunque sea una vez, nuestro matrimonio estará arruinado. Esperaba que fueras más comprensivo, James, comenzó a suplicarme. Sabes en qué situación estoy, y tengo que hacer esto. Por favor, James, por favor intenta entender. No hay nada que entender aquí, exclamé enojado. Entonces no hay nada de qué hablar, me gritó de vuelta. Maldita sea, James, ¿por qué no puedes entender? No te estoy quitando nada. Maldita sea, si haces esto, se acabó entre nosotros. Vete al diablo, bastardo patético. Terminó y salió corriendo de la habitación,
golpeando la puerta detrás de ella y dejándome parado en incredulidad, y eso fue todo. Intenté hablar con ella más tarde esa noche, pero cuando quedó claro que no iba a ceder de ninguna manera, ella simplemente me cortó. Quería estrangular a esta estúpida vaca, y no podía creer que no viera lo que estaba haciendo a nuestra relación. ¿Y Beth? Dios mío, qué pobre Beth, cuya vida está a punto de ser destrozada. Me levanté bastante temprano, dormí en la habitación de invitados, desperté a Beth, la vestí y le preparé el desayuno. No iba a quedarme y ver cómo Maddie se iba a cometer adulterio. Planeaba llevar a Maddie conmigo durante el día para que no estuviéramos allí. Otro día libre, pero ¿qué importa? Hasta mañana, James, murmuró Maddie, besando y mimando a Beth mientras me preparaba para irme. Quizás no, murmuré disgustado, apartándola cuando intentó besarme también. Por favor, no seas así, James, casi sollozó. Todo estará bien, cariño, te lo prometo. No va a estar bien, Maddie, por favor reconsidera. ¿Qué le pasó a mamá? Intervino Beth mientras su madre comenzaba a llorar. Es solo una estúpida, cariño, le respondí, la levanté en mis brazos y me fui sin decir otra palabra. En general, el día pasado con Beth no estuvo tan mal. Comenzó con un viaje al zoológico de Wisnade y terminó, bastante predeciblemente, en McDonald's. Decidí que realmente debería pasar más tiempo saliendo con mi hija, aunque la perspectiva de hacerlo solo en el futuro no me atraía realmente. Realmente intenté entender cómo se sentía Maddie sobre este problema. Y podía entender lo difícil que era para ella. Sin embargo, no importa cuánto lo intentara, no podía estar de acuerdo con sus acciones. Luego intenté ponerme en los zapatos de Tom y descubrí que también me costaba mucho aquí. El pobre tipo fue a la cárcel por amar a una mujer. Pero, ¿qué le hizo la vaca? Maldita sea, qué lío. ¿Cuándo volverá mamá a casa, papá? Preguntó mi pequeña hija cuando regresamos a casa. Se fue por la noche, cariño, le dije, tratando de sonar alegre. Ella volverá pronto. ¿Con quién se fue, papá? Solo con una amiga, respondí, sin querer extenderme. ¿Es este Tom? Esto me sorprendió porque nunca había considerado la posibilidad de que mi hija pudiera saber algo sobre él. ¿Cómo sabes de Tom? Pregunté nervioso. Mamá y yo lo visitamos, papá, cuando venimos a Bedford. No es muy agradable allí, pero mamá dice que no puede vivir con nosotros porque los hombres allí dicen que debería quedarse donde está. Miré a mi pequeña hija incrédulo. ¿Qué perra resultó ser mi amada esposa a mis espaldas? No solo engañó a Tom y a mí, sino que también llevó a nuestra hija, mi hija, a ver al bastardo en esta maldita prisión. Empecé a dudar si siquiera conocía a mi esposa. Mamá dijo que Tom saldrá pronto, papá, continuó Beth. ¿Qué quieres decir con que saldrá? Eso significa que no tendrá que vivir más en ese lugar asqueroso, cariño, le dije sin pensar. Está bien, respondió. Tom es muy agradable. ¿Podrá venir a vivir con nosotros entonces? No lo creo, Beth, respondí tristemente. Simplemente no creo que sea posible. Esa noche fue terrible y no quería acostar a mi hija. Esta fue una de esas raras ocasiones en las que ella tuvo que decirme que estaba cansada y quería dormir. Finalmente se quedó dormida en mis brazos y la sostuve un rato más antes de finalmente rendirme y llevarla a la habitación, no disfrutando la idea de tener que pasar el resto de la noche solo. La llamada telefónica ciertamente no ayudó. Hola cariño, me saludó Maddie mientras recogía a regañadientes el teléfono. ¿Qué quieres? Respondí groseramente. Por favor, no seas así, James, suplicó. Solo llamo para asegurarme de que estén bien los dos. Beth está bien, le dije. Ya está en la cama. ¿Y tú, James? Carraspeó Maddie. ¿Estás bien? ¿Ya ha dormido contigo? Exigí enojado, ignorando su pregunta. Por favor, James, ¿ya lo ha hecho? Repetí aún más fuerte, interrumpiéndola. James, responde la maldita pregunta, ¿vale? Le grité. Sí, sucedió. Maddie respondió bruscamente. Ya lo hemos hecho 2 veces y lo haremos de nuevo cuando él regrese. Espero que te haya jodido, perra tramposa. Sí, gritó por teléfono. Su temperamento no era inferior al mío.
Además, él tiene más que tú y sabe cómo complacer a una mujer. Esta declaración fue seguida por un silencio mientras me alejaba de sus palabras y ella parecía darse cuenta exactamente de lo que me había dicho. James, cariño, lloró desesperadamente después de unos momentos. No quise decir eso, cariño. Lo juro que no. No sé cómo terminó esa oración. Mi ego se fue al infierno y regresó y mi corazón se rompió en pedacitos. Lentamente y deliberadamente coloqué el teléfono de nuevo en la base y me quedé mirándolo con lágrimas en los ojos. Por supuesto, después de unos segundos volvió a sonar, pero agarré el cable y lo saqué del enchufe. Cuando mi teléfono celular comenzó a sonar después de un minuto más o menos, busqué el botón de apagado. No pude hacerlo y lo lancé con todas mis fuerzas contra la pared. Dejó de chillar, se rompió, y me quedé en silencio. Y para ese momento, ya estaban cayendo grandes lágrimas por mis mejillas. Me quedé allí y lloré, sollocé mientras mi esposa esperaba a que su amante regresara y la atendiera. Lloré mientras veía cómo la soledad devastadora se apoderaba de mí, odiando al mundo entero y casi todo en él. Me quedé allí probablemente por una hora o más, medio asombrado y medio esperando que Maddie apareciera y arreglara todo. Pero eso era imposible, y por supuesto, ella no regresó. No fue hasta que pensé en mi bebé Beth que comencé a sentirme inspirado, dándome cuenta de que tendría que ser valiente por ella. Ella era todo lo que tenía, y eso me dio la fuerza para seguir adelante. Me hice una taza de té, la solución a todos los males, y me senté pensando en cómo cambiaría mi vida. ¿Volveré con Maddie? Dios, qué pregunta. Todos mis sentimientos me decían que no, pero mi corazón hablaba de manera diferente, casi en un idioma que apenas podía entender. Lo único de lo que estaba seguro era que tenía que ser fuerte por Beth. Lucharé por ella hasta el final para que se quede conmigo, sin importar lo que Maddie intente. Me parecía que por el bien de Beth, incluso estaba listo para aceptar a Maddie de nuevo. Pero, ¿a quién estaba engañando? Quería a mi Maddie de vuelta por mi propio bien, sin importar lo que hubiera hecho. Pero sabía que nunca sería lo mismo. No funcionaría y no sucedería. Y comencé a sentirme enfermo de nuevo al pensar en lo que estaba a punto de sucederle a la pobre niña dulce que dormía tranquilamente arriba, ajena al caos a su alrededor. Maldita seas, Maddie, ¿por qué tenías que hacer esto a las personas que te aman? A la mañana siguiente, me desperté sintiendo algo acariciando mi rostro. Despierta, papá, escuché a través de mi cerebro adormecido. ¿Por qué no fuiste a la cama anoche? Buenos días, cariño, la saludé somnoliento. Solo me quedé dormido en el sofá y olvidé ir a la cama. Tonto papá, se rió Beth. Mamá pensará que eres tonto cuando se lo cuente. Creo que mamá ya piensa que soy un tonto, respondí, tomando una profunda respiración mientras la situación volvía a pesar sobre mis hombros sobrecargados. Papá se tomó un día libre del trabajo para cuidarte de nuevo. ¿A dónde quieres ir? ¿Podemos ir al zoológico, por favor, papá? Mi bebé exclamó alegremente, aplaudiendo. Pero fuimos allí ayer, querida Bouquet, le señalé. Pero quiero ir de nuevo, papá, se rió en respuesta. Quiero ver elefantes grandes y monos divertidos, etc. ¿Y cómo se llaman esos grandes con un largo cuello divertido, papá? Jirafas, cariño, le respondí. Pero ya los viste todos ayer. ¿Qué tal si vamos a Old Warden y vemos aviones antiguos? Hay leones, tigres, etc. No, Beth, no está ahí, le expliqué. Esperando un viaje al antiguo museo de aviones, al que no había ido en muchos años, solo para distraerme. Pero tienen muchas otras cosas interesantes. ¿Hay McDonald's allí, papá? Le expliqué que probablemente no, pero podríamos encontrarlo de camino a casa. Y ese fue el final, sí. Media hora más tarde, ya estábamos regresando al zoológico. Fue un buen día. Y por unas horas, pude más o menos olvidar mis problemas y disfrutar de mi hija. Tal vez se convierta en veterinaria cuando crezca. Todo estaba bien hasta que salimos de McDonald's llenos de hamburguesas triples y batidos espumosos, y las nubes comenzaron a descender de nuevo. ¿Cómo diablos puedo arruinar esto? ¿Cómo puedo arruinar nuestro matrimonio y la vida de la pequeña Beth? Tal vez Maddie y yo podamos superar su error, y en unos años, todos los problemas con Tom serán un recuerdo lejano.
Tal vez, para cuando llegamos a casa, la bebé Beth estaba lista para acostarse, así que nos instalamos de nuevo en el sofá. Y por segunda noche consecutiva, tuve que llevar su figura dormida arriba. Hasta ahora, todo bien. Pero luego tuve que esperar para averiguar a qué hora volvería Maddie. No discutimos este tema, así que no tenía idea de cuándo regresaría a casa. Maldita sea, no hemos hecho más que gritarnos desde que anunció sus planes. Me prometí a mí mismo que cuando regresara, me controlaría y trataría de hablar inteligentemente. Sabía en el fondo por qué sentía que tenía que hacer lo que hizo, pero ella debería haber entendido mi punto de vista. Tenía serias dudas de que pudiéramos superar lo que solo podía percibir como su engaño hacia mí, pero por el bien de Beth, haría mi mejor esfuerzo. Pero solo si ella también lo intenta. Esperé hasta las 9 en punto, de alguna manera confiado en que regresaría para esa hora. Luego esperé hasta las 10 y comencé a enojarme de nuevo. A los 20 minutos pasados de las 9, sonó el teléfono recién conectado. Hola, James Dawson está escuchando, respondí con cautela. ¿Estás de mejor humor que anoche, James? Exigió la voz al otro lado. No mucho, Maddie, respondí. ¿Cuándo vas a volver a casa? Depende de ti, James, dijo, recordándome instantáneamente aquel fatídico día cuando me dijo por primera vez que estaba embarazada de Beth. Si vuelvo por la mañana, ¿vas a hablar conmigo sensatamente y no gritarme? Mañana por la mañana, respondí de repente, se suponía que debías volver esta noche. El plan ha cambiado, James, anunció. Ahora, ¿vas a pensar racionalmente o no? Conté hasta 5 para controlar mi enojo antes de responder. ¿Ya se lo has dicho? Pregunté, ignorando su pregunta. ¿Sabe que estamos casados? Sí, James, él lo sabe. ¿Y qué? En general, lo tomó bastante bien, me dijo Maddie, como si estuviera discutiendo sobre alguien a quien le habían dicho que lo habían sacado del equipo de fútbol del pueblo. Lo tomó mucho mejor que tú. Sí, respondí, haciendo mi mejor esfuerzo por no gritarle. ¿Y exactamente dónde estaban ustedes dos cuando él recibió también la noticia? Sin respuesta. ¿Y exactamente qué estaban haciendo ustedes dos cuando le contaron la noticia de Maddie? Continué. ¿O ya terminaron? Todavía sin respuesta. Te veré cuando llegues a casa, Maddie, anuncié en el teléfono en silencio. Luego decidiremos si esto sigue siendo tu hogar o no. Hubo un clic. Esta vez, Maddie colgó antes que yo. Por la mañana, desperté a Beth, le preparé su desayuno favorito y la llevé a las clases de baile a las que asistía todos los sábados por la mañana. Allí hice un arreglo con una de las otras mamás para que la recogiera y la dejara un rato si no llegaba a tiempo. Normalmente Maddie la recoge, pero ha estado fuera un par de noches, expliqué, preguntándome cuánto tiempo pasaría antes de que se supiera la verdad. Está bien, me dijo la otra madre. Beth puede quedarse con nosotros todo el día si quieres pasar un rato con Maddie. Gracias, respondí. Creo que logré sonreír, pero no estoy seguro. 15 minutos después, llegué a nuestra casa y mi corazón se hundió al ver el auto de Maddie ya estacionado en su lugar habitual afuera. No quería que fuera así, pero ¿a quién le importa? ¿Dónde está Beth?, preguntó Maddie bruscamente mientras cerraba la puerta. ¿Dónde crees?, respondí groseramente. No hiciste nada estúpido, ¿verdad, James? Ella prácticamente me culpó. Depende de si es estúpido llevarla a clases de baile o no. Sí, lo siento, olvidé, murmuró Maddie avergonzada. Bueno, la primera ronda fue mía, pero aún faltaba mucho por recorrer. Escucha, James, comenzó de nuevo. Tom fue muy comprensivo con todo este lío y me hizo darme cuenta de que no estoy siendo muy justa contigo. Si nos sentamos y hablamos las cosas, ambos creemos que podemos encontrar algo que nos convenga a los tres. Supongo que te refieres a los 4, Maddie, aclaré. ¿Has olvidado a Beth? Sí, por supuesto, James, respondió apresuradamente Maddie. Claro, me refiero a los 4, así que la segunda ronda también es mía. Estaba ganando puntos, pero el futuro no parecía muy brillante. Le hice un gesto para que continuara. La cuestión es, James, que realmente te amo y siempre lo haré. Pero ahora que Tom ha regresado, todo ha cambiado, ¿verdad? En términos de,
no creo haber dejado de amarlo, James, me explicó mi esposa. Lo siento mucho, James, pero amo a dos hombres. El problema es, decidí recordarle, que el otro tiene más dignidad que tu esposo. James, gritó ella, no quería decir esto. Me enojé, perdí la paciencia y francamente, no quería decirlo. Pero es verdad, ¿no es así? ¿Y qué? Sollozó Maddie. ¿Qué cambia? Nunca me he quejado de tu trabajo y nunca lo haré. Claro que no, le objeté. Nunca lo harás, porque ya no tendrás la oportunidad de compararnos. Por favor, James, continuó desesperadamente, sin rendirse. Por favor, al menos escucha lo que Tom y yo ideamos. Por favor, escucha, James, me encogí de hombros, aceptando a medias escuchar. Y ella continuó con voz más segura. Nosotros, Tom y yo, decidimos que podríamos llegar a un acuerdo entre nosotros. Yo podría seguir viviendo aquí contigo y Beth, así podríamos ser como una pequeña familia. Y Tom podría conseguir un apartamento o algo cercano. Para que puedas visitarlo, supongo, pregunté incrédulo. Sí, por supuesto, pero la mayoría de las noches las pasaría aquí contigo, James. Pero la mitad de la noche con él. No será la mitad de la noche, murmuró Maddie, dándose cuenta de que las cosas no iban tan bien. ¿Realmente crees que voy a estar de acuerdo con esto, Maddie? Pregunté en voz baja. Tú obtienes lo mejor de ambos mundos. Tom obtiene su libertad y un suministro regular de sexo, y yo me convierto en un cornudo que probablemente nos mantendrá a todos. Creo que no, susurró ella. No, cuando lo pones así. Te diré algo, Maddie, comencé a ofrecer. Llama a Tom ahora mismo y dile que regrese a Leeds. Y tal vez, repito, tal vez te acepte de vuelta. No creo que sea una oferta muy prometedora, James, respondió Maddie tristemente. Esto es lo mejor que puedo hacer, Maddie, le dije firmemente. Aún no estaba seguro de si quería que hiciera esto. Supongo que tendré que rechazar entonces. Cierra la puerta al salir, ¿vale? Pensé que todo esto terminaría. ¿Y Beth? Preguntó Maddie. Ella tendrá que vivir conmigo y Tom. Solo sobre mi cadáver, Maddie, respondí enojado. Haría todo lo posible para evitar que esto sucediera. Ya veremos, James, me sonrió Maddie. Si crees que puedes quedarte con Beth, te llevarás una sorpresa. Vete al diablo, Maddie, le espeté enojado. Vuelve con tu amante de prisión. Ningún tribunal en el mundo te dará la custodia mientras estés con este perdedor. Maddie no dijo nada más. Simplemente se levantó, salió y se fue. Sí, de hecho, cerró de golpe la puerta principal, casi derribándola de sus goznes. El juego, set y partido son míos. No lo creo. De hecho, tenía la terrible sospecha de que el juego apenas comenzaba. No supe nada de ellos en los próximos 4 o 5 días. Era como estar sentado en las trincheras durante la Primera Guerra Mundial, esperando el próximo salvo o ataque importante que me golpeara. Aproveché la oportunidad para ver a Tim, un amigo mío que también era mi abogado, solo para salir con mi absoluta confianza de que cualquier tribunal en el mundo me otorgaría la custodia de Beth un poco tambaleante, 50-50, me aconsejó tristemente. Si ella puede demostrar que tiene una relación estable, es posible que el tribunal se ponga de su lado. Pero él es un maldito criminal, intenté objetar. Maldición, mató a alguien. Por supuesto, esto no era cierto, pero Tim no lo sabía. Mató a alguien en un accidente. James, mi amigo, me lo dijo. Pagó su deuda con la sociedad y tiene los mismos derechos que todos los demás. ¿Cómo es él? ¿No parece un poco sospechoso o algo así? ¿Hay algo que podamos usar en su contra? No tengo ni idea, tuve que admitir. Nunca lo he conocido, y nunca lo vi. Quizás deberías, James. Todo este tiempo, maté a Beth con amabilidad y atención, inventando varias excusas por qué su querida mamá no estaba con ella. ¿Cuándo volverá mamá a casa, papá? Preguntó adormilada. Pronto, cariño, respondí, sin poder decirle la verdad todavía. Echo de menos a mi madre. Yo también, cariño, respondí con lágrimas en los ojos, abrazándola desesperadamente, y te extrañé. Dios, ¿cómo echo de menos a esta mujer?
Conocí a este Tom mucho más fácilmente y quizás antes de lo que esperaba cuando recibí una llamada de un amigo pidiéndome que fuera a una reunión con las otras partes, como él lo llamó, y su abogado. Puse cara valiente cuando llegué a la reunión, preguntándome cómo sería en realidad este Tom. Vamos, motociclista, ángel del infierno, y todo eso. Esperaba que Tom fuera un tipo grasiento y de pelo largo. El hombre alto, bien arreglado, rubio, algo delgado y atlético que se presentó ante mí me sorprendió. Hola, James, me saludó con una sonrisa nerviosa en su rostro, extendiendo la mano para saludarme. Lamento que tuviéramos que conocernos así. De hecho, lamento toda esta maldita situación. Demonios, realmente quería odiar a este tipo, pero acepté su mano y la estreché. Al menos no sonreí demasiado, y tal vez no será tan difícil como esperaba. Qué equivocado estaba. El señor Dawson, su abogado, un bastardo gordo y sonriente, comenzó los procedimientos. Obviamente, tu esposa no va a volver contigo, así que no tiene sentido que sigas por este camino. Tim, mi abogado, extendió su mano para detenerme de golpearlo y aceptó el desafío. No creo que a mi cliente le interese esta posibilidad tampoco, objetó. Por lo que a nosotros respecta, esto es simplemente un asunto de resolver el problema del acceso de su cliente a su hija de su matrimonio. Obviamente, mi cliente será el cuidador principal y vivirá con él, pero está dispuesto a proporcionar un acceso razonable a su futura ex esposa. No es tan simple, respondió el hombre gordo con una sonrisa que podría haberle hecho honor a un cocodrilo. Mi cliente, es decir, mis clientes, tienen un derecho prioritario sobre la niña. Tonterías, exclamé, pero Tim nuevamente me ordenó calmarme. El hecho de que mi cliente, la señora Dawson, sea la madre de la niña no está en disputa, continuó el hombre gordo. ¿Estamos de acuerdo con esto? Tim reconoció el hecho dándome una mirada divertida, tan desconcertado como yo por la acción del otro tipo. Entonces también debemos admitir quién es el padre, continuó el tipo. Y esta vez, Tim tuvo que contenerme físicamente para no enfrentar a ese idiota. La afirmación de mi cliente de que el señor Dawson no es el padre de la niña, sino que el padre es su exnovio, el señor Thomas Wellings. ¿Qué? Tom es el padre de Beth. ¿Qué demonios es esta tontería? Estaba tan sorprendido que simplemente me quedé allí con la boca abierta. Tenemos evidencia documentada en forma de un certificado médico de que el señor Wellings es el padre natural de la niña en un 99,9%. También tenemos más pruebas de que su cliente, el señor Dawson, no puede ser el padre. ¿De qué tonterías estás hablando? Grité al gordo bastardo. Beth es mi hija. Estuve allí cuando nació y la tomé. Yo, aparentemente no el señor Dawson, me interrumpió el hombre gordo. Puede que la hayas confundido con tu hija, pero no eres su verdadero padre. Este es mi cliente, el señor Wellings. Pero eso es imposible, protesté. Él estaba en prisión cuando Maddie quedó embarazada. Por el amor de Dios, estuve allí cuando nació. Esto es simplemente imposible. Mis clientes lo explicaron, señor Dawson, continuó monótonamente. Aparentemente estabas en Canadá cuando murió la madre del señor Wellings y se le concedió permiso compasivo de la prisión para asistir a su funeral. Mi cliente, la señora Dawson, entonces la señora Jones, también estuvo presente en el funeral y ellos. Bueno, digamos que tuvieron la oportunidad de volver a conocerse. Sentí que la habitación comenzaba a dar vueltas mientras asimilaba lo que me estaba diciendo. No podía creerlo, pero en el fondo sabía que era posible. Yo era moreno y, bueno, algo fornido. Beth creció alta, esbelta y rubia, ¿cómo? Justo como su padre, maldita sea. Mientras la habitación comenzaba a girar a mi alrededor, Maddie estalló en lágrimas y salió corriendo de la oficina. Tom se levantó para seguirla, pero fue detenido. Lo siento, James, me dijo. Te juro que Maddie no tenía idea de que no eras el padre de Beth hasta que empezó a crecer y se parecía a mí. ¿Eso la justifica? Le grité. ¿Eso hace aceptable tener relaciones contigo cuando prácticamente estaba comprometida conmigo? No, asintió en voz baja, sacudiendo la cabeza. Maddie no tiene excusa para su comportamiento, pero la amo, siempre lo he hecho.
Maldita sea, James. Lo siento mucho. Con estas palabras, se dio la vuelta y siguió a Maddie fuera de la oficina. Bueno, señor Dawson, el abogado gordo, habló de nuevo. ¿Podemos estar de acuerdo? Hoy tengo un día ocupado, así que quizás podríamos llegar a algunos términos razonables. Antes de que pudiera reaccionar, Tim se levantó de un salto y gritó al otro abogado. Cállate, miserable bastardo. Una palabra más y juro que te empujaré la nariz al otro lado de tu cara yo mismo. No muy profesional, comentó sarcásticamente el hombre gordo, pero se levantó, recogió sus papeles y salió apresuradamente de la oficina. Volverás a saber de mí. Lo siento, James, mi amigo. Mi águila legal personal suspiró al irse. No esperaba esto. No, yo tampoco. Mi historia no termina ahí, pero vale la pena mencionar que la última vez que vi a Maddie fue su espalda mientras salía corriendo de la oficina. Si hubiera sabido esto en ese momento, quizás mis acciones durante el próximo periodo de tiempo podrían haber sido diferentes, pero reflexionando, quizás no. Tim llamó a su secretaria y le dijo que cancelara todo por el resto del día. Y a pesar de sus protestas, él, ¿cómo lo diría?, me recogió y prácticamente me arrastró aturdido al pub más cercano. Allí los dos nos bebimos las primeras 3 pintas en el tiempo que tardaron en pedirlas. Y durante la siguiente hora, de manera algo misteriosa, 5 o 6 de mis mejores amigos aparecieron para ayudarme a emborracharme hasta el olvido. No recuerdo el final de la noche ni cómo me fui. Tampoco recuerdo el día siguiente, ya que mi primer pensamiento coherente fue a la mañana siguiente cuando desperté en una cama extraña con un cuerpo femenino igualmente extraño pero muy atractivo presionado contra mí. Todavía no entendía qué tipo de arreglo era, pero si alguien la pagó, ciertamente no fui yo. De todos modos, la chica desapareció y nunca la volví a ver. O tal vez sí, pero si no hubiera estado desnuda con un tatuaje de rosa en sus traviesas nalgas, simplemente no la habría reconocido si estuviera frente a mí. Supongo que para eso están los buenos amigos. No pretenderé con acento agudo que una nube oscura haya descendido sobre mí y me haya retirado del mundo. Soy de esas personas que cree que su vaso está medio lleno y no medio vacío. Y con esa actitud positiva, me propuse organizar mi vida. Bueno, por supuesto que había una nube oscura, pero hice mi mejor esfuerzo. Conocí a todos los que se cruzaron en mi camino, atractivos o no. Pero la mayoría de las veces, me encontraba con mujeres con hijos, madres solteras o divorciadas. Como puedes imaginar, esto me hizo bastante popular y conseguí mi parte justa con bastante frecuencia. Pero la única por la que desarrollé sentimientos me abandonó cuando me acusó de solo quererla para mi hija. Así es, intenté, quizás demasiado, reemplazar a mi hija Beth. Estaba tratando de encontrar una pareja que pudiera reemplazar a Beth. ¿Locura? Sí, lo sé, pero así es exactamente cómo me afectó. Finalmente, me di cuenta de mi problema e intenté resolverlo. Esto redujo el número de mujeres con las que salía, pero no hay nada malo en eso. ¿Qué pasa con Beth misma?, ¿podrías preguntar razonablemente? Sí, insistí en tener acceso a ella, a pesar de que no había conexión de sangre entre nosotros. Pero fue un desastre. Maddie y Tom se mudaron de regreso a Leeds, y tuve que ir allí durante el fin de semana para visitarla. Ni Maddie ni Tom les importó, para ser justos con ellos, y además, hicieron todo lo posible para que mi viaje fuera más fácil. Tom era con quien hablaba cada vez que llamaba, y Tom era quien me recibía cuando iba a recoger a Beth. Y Maddie quizás fue lo suficientemente sabia como para no mostrarse. Pero las cosas no salieron muy bien. La pobre Beth estaba simplemente confundida y pasó todo el día tratando de persuadirme para que fuera a vivir con ellos, sin darse cuenta, a su tierna edad, de lo improbable que era que esto sucediera. Seguía hablando de ello, incapaz de aceptar el hecho de que papá ya no amaba a mamá, y constantemente me decía lo bueno que era papá Tom y lo feliz que sería allí. Cuando la llevé de regreso, comenzó a llorar, dándose cuenta de que la iba a dejar y se aferró a mí, llorando desconsoladamente y haciendo una rabieta. Al final, Tom tuvo que apartarla de mí y sostenerla en sus brazos mientras yo salía corriendo de la casa. Mis lágrimas coincidían con las de la pobre Beth. Fue terrible y me rompió el corazón de nuevo, quizás incluso peor que antes.
Fue la peor decisión que he tomado en mi vida, pero juré desde ese momento que no habría más visitas. No podía hacer pasar a la pequeña Beth por esa agonía de nuevo, y no creía que pudiera soportarlo yo mismo. Cuando le conté a Tom sobre mi decisión, intentó tranquilizarme diciendo que harían todo lo posible para que fuera menos traumático la próxima vez. Pero en el fondo, ambos sabíamos que tenía que ser mejor. Al final, acordamos que le daría 6 meses para que Beth tuviera tiempo de acostumbrarse a su nueva vida, y luego veríamos. Estábamos de acuerdo en esto, pero ambos sabíamos lo que realmente significaba, es decir, que por su bien, ya no aparecería en su vida. Quizás cuando crezca, me prometí a mí mismo. Quizás cuando se gradúe de la escuela o algo así. Me prometí muchas cosas, pero en realidad, una vez más me quedé completamente solo, y los recuerdos de mi esposa e hija solo quedaron como recuerdos. Estaré eternamente agradecido de no haber estado suicida. La vida siguió su curso como suele hacerlo, y mis dolorosos recuerdos se desvanecieron un poco. El tiempo, dicen, es un maravilloso medicamento, pero puedo asegurarles que no es una cura milagrosa. Necesitas trabajar en ello, y yo trabajé en ello, labrándome una nueva vida. Cuando llegó la primera Navidad, no pude dejarla pasar sin hacer algo. Fui y compré un regalo para Beth y lo envié, sin saber cómo firmarlo o decir quién era, sin querer renovar la antigua angustia. Me sorprendí bastante cuando, una semana después de Navidad, recibí una carta de Liz. Sí, Beth me escribió una pequeña carta agradeciéndome y contándome algo sobre su vida. Obviamente, uno de los adultos la ayudó, y por alguna razón, estaba seguro de que esa persona era Tom y no mi ex esposa. Me preguntaba si ella siquiera sabía que la carta había sido enviada, pero no me permití pensar en esa posibilidad. En la carta, me llamaba Papá James. Sé que esto significaba que había sido degradado y que papá era ahora sin duda Tom, pero en realidad me alegró mucho. Estaba seguro de que Beth tenía 2 padres que la amaban y que tengo un nombre por el cual probablemente siempre me recordará. Papá James, seguí enviándole regalos en cada cumpleaños y Navidad. Seguí recibiendo notas de agradecimiento y fotografías de ella, notando con orgullo cómo su caligrafía mejoraba en los próximos años. A menudo, Tom mismo enviaría una pequeña nota para decirme lo bien que le iba en la escuela, en la clase de baile, o en algo más. Pero no hubo ninguna palabra sobre mí visitándola de nuevo. Supongo que tenía esperanzas secretas de que nos volviéramos a encontrar pronto. Pero un año más tarde, Beth mencionó a su hermano menor en una de sus cartas. Y estuve de acuerdo en que sería mejor para mí no insistir en participar. Tom y Maddie tenían 2 hijos, y yo no me convertí en parte de esa familia. No es de extrañar que la esposa de mi amigo Tim tuviera una amiga. Bueno, por supuesto que tenía muchos amigos, pero sabes a lo que me refiero. Su nombre era Sally. Era abogada, un par de años más joven que yo, de cabello oscuro y delgada, con las piernas más fantásticas que había visto. El hecho de que la mencione aquí obviamente significa que Sally se convirtió en algo especial. Nuestros intereses coincidían tanto que parecía que siempre estábamos destinados a estar juntos. Finalmente, hice la pregunta. Ambos estábamos divorciados, teníamos buenos trabajos y nos amábamos. Sí, el sexo también era bastante bueno, por si te lo estabas preguntando. James, me respondió con una gran sonrisa en su rostro. Me gustaría poder, pero había un pero no dicho pero innegable. ¿Qué pasa, Sally? Le pregunté, sorprendido de que pudiera haber un pero. Conozco tu historia, James, me respondió en voz baja. Querrás tener hijos, ¿verdad? Por supuesto, Sally, respondí con una sonrisa, al menos 2, quizás más. Pero no puedo tener hijos, James, me dijo. Por eso se rompió mi último matrimonio. Mi ex quería desesperadamente un hijo para continuar su línea familiar. Nunca me contaste esto, susurré, recordando que su exmarido David era algún baronet menor o algo así. Por eso un hijo sería tan importante. ¿Y de quién fue la culpa? Mía, James. Nos hicimos pruebas, y David estaba bien. Pero mis óvulos no eran exactamente lo que deberían ser. No imposible, pero poco probable. ¿Y él terminó tu matrimonio solo por esto? Pregunté sorprendido. Cuando lo conocí,
David siempre parecía un tipo agradable y sensato. No, no fue solo eso, Sally me respondió un poco tristemente. Pero fue este pequeño problema el que llevó a discusiones y, en última instancia, a nuestro divorcio. Lo siento mucho, Sally, no tenía ni idea. ¿No podrías adoptar un niño o algo así? Yo habría hecho eso, pero la familia de David estaba categóricamente en contra. Y al final, eso nos separó. Triste, comenté. Muy triste, estuvo de acuerdo. Pero entonces no te habría conocido, ¿verdad? ¿Te casarás conmigo? La atacé. La conversación continuó. Sally estaba preocupada de que no quisiera que otro matrimonio fracasara por la misma razón, y traté de tranquilizarla diciéndole que lo aceptaría. Hablamos sobre la posible adopción u otros medios artificiales, de los cuales Sally, con su experiencia, sabía mucho más que yo. En verdad, teníamos mucho en qué pensar. Ninguno de nosotros éramos más jóvenes. ¿Por qué no me lo vuelves a preguntar en 3 meses? Sugirió finalmente Sally, cuando tengas tiempo para pensarlo. ¿Qué tal si dejo la pregunta en el aire y me das la respuesta en 3 meses? Me opuse. Si quieres, antes. Y ahí es donde nos detuvimos. Quería que dijera que sí, pero en el fondo tenía que admitir que tenía mis dudas. Realmente quería tener mi propio hijo. Más de uno, para ser honesto, y la adopción y todo lo demás me dejaban inseguro. Desafortunadamente, tan inseguro que comenzaron a aparecer grietas en nuestra relación donde antes no las había y donde simplemente no deberían haber estado. No se hablaba de separarse, y aún éramos muy felices juntos. Pero había dudas, y la cuestión del matrimonio se desvanecía lentamente en el fondo. Dicen que cada nube tiene un lado positivo. Tal vez sea cierto, tal vez no. En esa mañana, ciertamente no estaba pensando en las nubes mientras estaba sentado en mi oficina preguntándome cómo demonios justificaría gastar mucho en un nuevo proyecto que estaba liderando. Lo último que quería era que una llamada telefónica interrumpiera mis pensamientos, especialmente si no tenía nada que ver con mi proyecto personal. Señor Dawson, preguntó una voz desconocida y bastante oficial. ¿Señor James Dawson? Ese soy yo, respondí casualmente, aún concentrado en cómo hacer que $250,000 pareciera dinero de bolsillo. Tengo que hacerte un par de preguntas secretas, señor Dawson. Está bien, respondí, aún un poco molesto por la interrupción. Pero antes que nada, ¿quién eres tú? Lo siento, respondió una voz que no sonaba para nada apologética. Mi nombre es la señora Murphy de Servicios Sociales de Headline Inn. Headline es un suburbio de Leeds. Sé exactamente dónde está Headwing, señora Murphy, respondí. Y mi interés aumentó de repente 10 veces. ¿En qué puedo ayudarte? ¿Eres el señor James Edward Dawson? Soy yo. Estuviste casado anteriormente con la señora Madeline Dawson, que luego se convirtió en la señora Wellings. Sí, es cierto, repetí, un poco irritado por su formalidad. Como garantía, ¿podrías decirme el segundo nombre de tu exesposa? Jean, respondí. Satisfecha con esto, también me preguntó sobre su fecha de nacimiento, a lo que, por supuesto, respondí correctamente de nuevo. ¿Qué significa todo esto? Pregunté un poco más insistentemente. A Servicios Sociales de Headwind se le ha pedido resolver algunos problemas pendientes relacionados con la difunta señora Wellings. ¿La difunta señora Wellings? Pregunté, dándome cuenta de inmediato de que estábamos hablando de la madre de Tom. Pero ella murió hace varios años y nunca conocí a esta mujer. ¿Qué tiene que ver esto conmigo? Al contrario, señor Dawson, respondió la voz. La señora Wellings murió hace 6 días. Murió en un accidente de motocicleta junto con su esposo. ¿Qué? ¿No pudo ser? Ella, ellos. Mi voz se quedó en silencio mientras el significado de sus palabras se me hacía evidente. Casi dejé caer el teléfono. Lo siento mucho, señor Dawson, continuó la mujer de Servicios Sociales. Pensé que debería saberlo. ¿Y Beth? Exclamé en voz alta mientras terribles posibilidades corrían por mi mente. Ella está bien, ¿verdad? Por favor, dime que está bien. Está bastante afectada, señor, continuó la mujer,
en cuya voz apareció por primera vez el más mínimo rastro de humanidad. Ella no estuvo involucrada en el accidente, pero está claramente muy molesta. Preguntó por ti, pero nos llevó varios días encontrarte. ¿Dónde está ella? Grité por teléfono. Ya estoy saliendo. Iré a recogerla. La mujer me dijo que la tenían, que tenían su dirección. Y 5 minutos después, estaba sentado en el coche y saliendo del estacionamiento, habiendo olvidado mi proyecto tan importante. Estaba nervioso como el infierno, sentado en la oficina bastante sombría de la señora Murphy y convenciéndola de que yo era realmente quien decía ser, y que no había duda de que quería a Beth. Para mi sorpresa, descubrí que Tom y Maddie no habían hecho nada para cambiar nada. Y ciertamente no había escuchado nada sobre la solicitud de adopción. Legalmente, seguía siendo el padre de Beth porque así lo decía su certificado de nacimiento. Solo imagina, creo que me molestó la noticia de la muerte de Maddie y Tom, incluso considerando lo que me habían hecho. Pero estaba tan emocionado de ver a Beth de nuevo que esos pensamientos y sentimientos simplemente no tuvieron tiempo de penetrar en mi alma. Pero había algo más en lo que no pensé. Finalmente, hubo un golpe en la puerta y otra mujer entró en la habitación sosteniendo la mano de Beth. Mi Beth, la vi por primera vez en casi 4 años. Papá, ¿eres realmente tú? Preguntó Beth tímidamente. No es sorprendente porque a pesar de que me enviaron fotografías de ella, no me ha visto desde que tenía 4 años. Sí, soy yo, cariño, dije, ahogándome en palabras. Y la primera lágrima rodó por mi mejilla, y extendí mis manos hacia ella. Papá, papá, gritó, corriendo hacia mí. Te extrañé. Sabía que vendrías por mí. Sabía que había algo más que había olvidado por completo. Y esta omisión de repente se hizo evidente cuando abracé a mi hija. Cuando intenté levantar a Beth, algo estaba mal. Mirando hacia abajo, para mi sorpresa, noté otro bebé aferrado a la falda de Beth con todas sus fuerzas. Maldición, lo olvidé por completo. Beth tenía un hermanito. Este es Jimmy. Beth me lo presentó mientras lo dejaba en el suelo de nuevo, sin querer asustar al pobre niño y ganar la guerra de tira y afloja. Aún así, el pobre bebé parecía a punto de llorar. Tenía unos 3 años y parecía un verdadero bebé. De cabello oscuro y robusto, parecía un futuro jugador de rugby potencial. Estaba claramente aterrorizado, pero se aferraba valientemente, sin saber qué le depararía el futuro. Hola, Jimmy, le sonreí alentadoramente, pero él seguía mirando con incertidumbre. Este es papá James, Jimmy, Beth animó a su hermanito. Di hola. Papá James, ¿quién es tu papá de verdad? Preguntó Jimmy a Beth, sin apartar la mirada de mí. Sí, Jimmy, le respondió ella. Mamá y papá siempre nos dijeron lo bueno que era, y ahora va a ser nuestro papá y nos llevará con él. La señora Murphy abrió la boca para hablar, sin duda queriendo corregir esta inocente afirmación ya que no se había discutido nada sobre Jimmy. Pero levanté la mano para detenerla, y ella tuvo el buen sentido de permanecer en silencio. Mis papá y mamá están en el cielo, dijo el pequeño Jimmy. ¿Realmente vas a ser nuestro nuevo papá? ¿Cuántos años tienes, Jimmy? Le pregunté al niño, y de repente me vino un pensamiento. Congelado, me dijo. Libre y. En ese momento, miró a su hermana mayor en busca de ayuda. Tiene 3 años y 4 meses, Beth terminó por él. Su cumpleaños es el 7 de noviembre. ¡Maldición!, exclamé cuando la verdad se hizo clara. La matemática resultó no ser difícil en absoluto. 3 años y 4 meses, más otros 9 meses, y nos encontramos a mediados de octubre. Sí, un mes antes de que Tom fuera liberado de prisión, hace unos 4 años. Combinado con la complexión y el tono de piel de Jimmy, no tuve dudas. Jimmy era mi hijo. Por Dios, debían de haber sabido sobre esto y hasta lo nombraron Jimmy como yo. No era sorprendente que Maddie no estuviera allí la única vez que los visité, porque para entonces el embarazo ya debía haber aparecido. Ven y abraza a tu papá, bebé, sonreí, sintiendo el calor que se extendía por mí. Vaciló por un momento y saltó a mis brazos, seguido por Beth, y los tres nos abrazamos y lloramos, ajeno a los que nos rodeaban.
Después de eso, todo fue como un reloj. Tenía el derecho legal de llevarme a Beth, y solo tomó 10 minutos en presencia de un juez encontrado apresuradamente obtener el derecho de llevarme a Jimmy también. Por supuesto, luego tendría que llenar los papeles. Pero conocía a una asesora legal que, esperaba, estaría feliz de ayudarme con esto. Esta es mi amiga Sally. Presenté a mis dos nuevos cargos al día siguiente, notando que sus ojos ya estaban nublados. ¿Serás nuestra nueva mamá?, preguntó el pequeño Jimmy. Silencio, Jimmy. Beth reprendió a su hermano. Papá dijo que esta mujer es su amiga. Sally los miró por unos momentos antes de decir algo, y contuve la respiración. Está bien, Beth, finalmente logró decir mientras las lágrimas comenzaban a caer. Si tu papá todavía me quiere, entonces creo que ustedes dos son la respuesta a nuestras oraciones, y me encantaría ser su nueva mamá. La oferta aún era válida y los 3 meses aún no habían expirado, así que puedes adivinar cómo resultó, ¿verdad? Ese día Sally y yo los llevamos a pasear, tomamos de la mano, corrimos juntos, jugamos juntos, reímos juntos y observamos juntos. Sí, así es, volvimos a ese maldito zoológico. Por supuesto, hubo momentos difíciles en los meses y años que siguieron mientras mis hijos recordaban a Tom y Maddie como sus padres. Pero el tiempo realmente es un sanador, y esos tiempos pasaron a medida que nuestros hijos crecían, y Sally y yo comenzamos a envejecer felices juntos. Beth es ahora veterinaria, felizmente casada con un joven ingeniero civil, y estamos esperando a nuestros primeros nietos. Jimmy se enlistó en la Real Fuerza Aérea y acaba de recibir sus alas. Me pregunto si su amor por los aviones se debe al hecho de que nos lanzamos mutuamente a Old Warden para ver el museo allí. Suscríbete a nuestro canal para que tu segunda paja no te engañe, y sigue adelante y escucha la próxima historia, porque esta historia no es nada comparada con la siguiente.